De Él era todo el poder. Creaste los planetas desde tu poder, hiciste el universo desde tu poder, rompiste la tiniebla con la fuerza de tu luz desde tu poder, por tener poder. Brotaron los arbustos desde tu poder, volaron los halcones desde tu poder, pintaron el olivo en un pico de paloma desde tu poder, por tener poder. Todo cuanto hay en la vida de ti ha recibido el aliento, y los hombres que te siguen, todos decimos saberlo. Cuando broten los olivos y el sol llene de luz los senderos, nunca olvidemos jamás que cual tú hemos de Feliz Año Nuevo, amigos, amigas. Hemos empezado ya este año 2012 con esta gracia de Dios que hemos renovado y que hemos celebrado. Esta gracia, este regalo de la presencia de Dios entre nosotros recién celebrado en la Navidad. Que el Año Nuevo, que ya ha comenzado ahora en su trajín, en sus preocupaciones, en su movimiento, pues sea de veras un año que esté impregnado de esta presencia del Emmanuel, el Mesías, el Señor, el Dios con nosotros, Jesús de Nazaret. Ojalá que Él sea el que guíe, el que ilumine, el que se les manifieste constantemente en el año que ahora comienza. Feliz Año Nuevo. Y en este domingo, este fin de semana, 7 y 8 de enero, celebramos ya la Epifanía del Señor. Epifanía, como ustedes saben, quiere decir manifestación. Es una palabra griega, epifanía, manifestación. Y se usa incluso para hablar de los primeros esplendores del sol en la mañanita. El momento de la Epifanía es el momento en el que sale el sol y en el momento en el que todo se ilumina, se manifiesta. Epifanía es pues esta fiesta que tradicionalmente y en los últimos siglos pues más bien se le ha llamado la fiesta de los Reyes Magos, de los 3 Reyes Magos. Y es de ahí de donde quiero partir el día de hoy para compartir con ustedes el significado de la Epifanía. Y por eso insisto en esa palabra, pongamos nuestro interés y nuestra atención en el significado que tiene la palabra y en el significado que por lo tanto en el Evangelio de San Mateo, en ese trozo que nos habla de los Reyes Magos, tradicionalmente hablando, pues nos quiere transmitir. Hemos de aclarar en primer lugar, como hemos dicho ya en varios de nuestros programas, que estamos ante textos de los evangelios que no necesariamente son siempre textos, crónicas, historias, en el sentido estricto y sobre todo actual de la palabra. Estamos sobre todo en aquellos evangelios de la infancia, como hablábamos hace 8 días también, o para la Navidad más concretamente. Estábamos hablando de
evangelios de la infancia, que son narraciones que tienen por encima de todo un objetivo teológico. Quieren comunicarnos un mensaje de Dios y no necesariamente quieren hacernos creer que aquellas cosas son crónicas o narraciones estrictamente hablando de aquello que sucedió. Lo mismo hemos de decir de este texto de San Mateo, que es parte también de los así llamados evangelios de la infancia. Esta escena que habla de los magos venidos de Oriente es propia de Mateo. No la encontramos en ninguno de los otros 3 evangelios. Y eso pues también nos hace decir, esta ha sido un recurso literario, un recurso narrativo del evangelio de San Mateo para comunicarnos un mensaje. Y ahí es donde está la importancia del asunto. Hay que poner atención al mensaje, a la epifanía del Señor, y no tanto a los detalles de los magos venidos de Oriente, que llegan allá a Jerusalén, guiados por una estrella, que se presentan ante el rey Herodes para preguntar dónde ha nacido el Mesías, que causan aquella conmoción en Herodes y en las autoridades y en el pueblo de Jerusalén, y que luego pues son informados por parte de los sabios judíos que el Mesías debería nacer en Belén. Se van hacia allá, siempre guiados por la estrella, y encuentran, como se les había dicho, al niño acostado en un pesebre. Estos luego, anunciados por un sueño, dicen, no vuelven a donde Herodes, que en realidad lo que quería era acabar con el niño, sino que se van por otro camino. Eso es la narración. Y en primer lugar, repito, no imaginemos todo aquello como si fuese la crónica grabada por un periodista del siglo XXI y registrada por cámaras y micrófonos de cualquier telenoticiero. No se trata de eso. Se trata de una narración con sentido teológico. E incluso nosotros pudiéramos decir, nada de eso sucedió en realidad. Y esa afirmación puede asustarnos un poco, pero acordémonos, estamos ante textos de hace 20 siglos, estamos ante textos de una cultura muy distinta a la nuestra, que no tiene nada de la cultura audiovisual de los medios de comunicación y las narraciones actuales. Estamos ante aquellos momentos en los que se usaban esquemas de narración para comunicar una verdad. Y en todas las culturas contemporáneas a la cultura judía de aquel momento, cuando se quiere hablar de un personaje importante que ha nacido, pues se usan esos ciertos elementos que la gente ya sabe que no fueron históricos, pero que nos están hablando de una verdad. Eso sí, nació un personaje muy importante, pero nos hablan de estrellas, de presagios en los astros, de los nacimientos de gente importante. Por supuesto, se habla de gente importante que nace en lugares importantes, y nos hablan también de estas manifestaciones, de esta persecución a veces de enemigos de aquel personaje importante que nace. O sea, una primera cosa que cuando nos acercamos a estos textos bíblicos tenemos que tener presente es que son textos que no tienen nada que ver en cierto modo con nuestra mentalidad de hombres y mujeres del siglo XXI acostumbrados a las crónicas periodísticas y a las narraciones históricas. Y claro, aquella imaginación es lo que prevalece entre nosotros. Los 3 que después se dice que son reyes magos, cuando el texto del Evangelio no dice que son reyes, solamente habla de magos. Y los magos no tienen en el sentido de la Sagrada Escritura el sentido que tienen hoy tampoco. Mago es alguien que hace magia, que
que engaña a la vista con la facilidad de aplicar unos trucos. No se trata de eso. El mago, en aquel ambiente persa, sobre todo oriental, era el sabio, era el que contemplaba las estrellas, el que sabía de astronomía, el que escudriñaba los textos y las tradiciones de los diversos pueblos para encontrar la verdad. Los magos no son, pues, unos que hacen magia. Y el texto bíblico no dice que sean reyes, eso se lo ha puesto la tradición. Ni dice sus nombres, los nombres han salido después de tradiciones, Baltasar, Melchor y Gaspar. Y tampoco se nos dice que 2 eran blancos y 1 negro. Esas son cosas que después se han agregado al texto. Por eso, vayamos al texto como tal y tratemos de entenderlo en su verdadero significado. Salvar al hombre quieres sin tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder. Tu fuerza de ser Dios te la anulas siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder. Aquellos a quien llamas lo haces sin poder, les invitas a ser pobres sin ningún poder, les dices que tan solo siendo niños servirán, pobres de poder, niños sin poder. Mi Dios, necesito saber por qué tu pobreza salva al hombre y el misterio de la cruz nos abre un nuevo horizonte. Hazme entender, mi Señor, porque tu ser sobre todo nombre ha renunciado al poder y opta a ser pequeño y Así pues, estas escenas tan bonitas de los evangelios de la infancia no son crónicas periodísticas. Sin embargo, han impresionado profundamente a los artistas cuando nosotros vemos tantos cuadros pintados, así con estos reyes magos que vienen y se postran ante el niño en el pesebre y le ofrecen sus dones, oro, incienso y mirra. Estas son imágenes que han quedado grabadas en nuestra mente y que están grabadas también en tantísimos lienzos, en tantas manifestaciones artísticas. Y está bien, no estamos en contra de eso, pero vayamos al texto y vayamos al sentido de los textos. Algunos han tratado incluso de corroborar que la estrella aquella que se movió y que llegó hasta el pesebre, que guió a los magos, pues fue un fenómeno, también un fenómeno meteorológico, de un meteoro, de una conjunción de astros, etc. Esos son intentos que se llaman intentos de probar con supuestas teorías científicas los elementos de la Biblia. Y ese es un camino errado para entender bien los textos. Los textos son narraciones teológicas. Disculpen que insista tanto en eso, pero ahí es donde está la verdad de los textos y no en los detalles de lo que ha sucedido. ¿Qué es pues lo que nos quiere comunicar Mateo
el evangelista, al narrarnos esa visita de los magos al pesebre de Belén? En primer lugar, nos quiere decir que Jesús de Nazaret, al cual se le conocía así como Jesús de Nazaret, pues era en realidad el Mesías. Ese es el mensaje. Y por eso nos dice, así como el Mesías tenía que ser